los imperios, los reinos, las monarquías han dejado huella, gran huella, al pasar de los siglos y los tiempos. Cuando pensamos en los imperios se nos viene a nuestra mente Roma, quizás Babilonia, el imperio egipcio o el imperio griego. Y es verdad, cada imperio en su tiempo hizo un excelente aporte al desarrollo de la civilización. Al mirar, mis queridos hermanos, la historia reciente, quedamos asombrados al escuchar que el imperio más extenso y poderoso fue el imperio británico. Llegó a tener bajo su dominio la cuarta parte del mundo. Pero estos imperios, como los hombres, pasaron. Y otros, en nuestro tiempo, están surgiendo, se están levantando, y más después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora pensemos, por favor, en el primer rey, Adán. El primer rey que existió, creado sin pecado. La misión de él, extender la santidad del huerto del Edén por toda la tierra, llenando todos los rincones del mundo con súbditos del rey Jehová sin pecado. Pero sabemos claramente, este primer rey, este primer vicerregente de la creación, fracasó. Le fue muy mal, fue expulsado del huerto del Edén, fue expulsado de la presencia del rey. Hasta que pasaron muchos siglos, mis queridos hermanos, muchos siglos, que el Hijo del Rey Celestial tuvo que venir a este mundo, tuvo que iniciar su reino eterno. Todos los religiosos de su tiempo estaban expectantes, y quiero que pensemos ahora en el contexto del Evangelio. Todos los religiosos de su tiempo estaban expectantes, pues creían que sería un rey igual o más poderoso que David, tan sabio como Salomón. Pero Mateo en su Evangelio nos está precisando, Mateo en su Evangelio nos está narrando que el rey esperado por toda la nación judía, en efecto, era hijo de David. Era mayor que David, era más sabio que Salomón, pero con una pequeña diferencia. Su reino no es físico, su reino es espiritual. Y en su reino que es espiritual, siendo más grande que David y más sabio que Salomón, el oro es insignificante para nuestro rey Mesías. Leví, mis queridos hermanos, quien está enseñando, está ilustrando que ahora el reino de Dios, a pesar de iniciar en medio de los israelitas, será para todo el mundo. Recuerden el mandato a Adán y Eva. Su reino es para todo el mundo, no exclusivamente para los israelitas. Porque los israelitas, mis queridos hermanos, han sido duros, contumaces. Los israelitas, mis queridos hermanos, han rechazado a este rey. Ahora nuestro Señor Jesucristo también les va a responder como se merecen. Les va a enseñar en parábolas, para que solo los que creen en su reino sean bienvenidos al mismo. Pero todos aquellos que se creen parte del reino son echados afuera, porque son cizaña y no trigo. Hemos considerado, mis queridos hermanos, 3 parábolas.
La semilla de mostaza, perdón, esas dos parábolas que vamos a considerar ahora, la semilla de mostaza y la levadura, están en solo 3 versos. Y es retador, es desafiante. Nos reta a encontrar su relevancia, trascendencia e importancia para todos los que somos parte de ese pequeño reino. Pues el mismo Rey Mesías nos advierte que su reino es pequeño. Pero si ustedes miraron bien la parábola, no va a ser pequeño por muchos días, mis queridos hermanos. Su reino iniciará a crecer poco a poco. Querido miembro del reino de Dios, ¿puede por un momento pensar en lo siguiente? ¿Qué tanto cree que ha crecido el reino de Dios? ¿Será que el reino de Dios ya está pleno? ¿Ya está completo? ¿No hay nada más que hacer? ¿Qué tan grande será el reino de Dios, queridos hermanos? La parábola de las semillas de mostaza nos ayuda mucho, bastante, en poder identificar que el reino de Cristo sí o sí crecerá. Es inevitable, hermano y hermana, es inevitable su crecimiento, que el reino de Dios avanzará por todas las naciones de la tierra. De nuevo, no se nos olvide el plan original para Adán y Eva. Era llenar toda la tierra con imágenes de Dios. Ese sigue siendo el plan, mis queridos hermanos. Llenar toda la tierra con imágenes de Cristo, con imágenes de pecadores redimidos, con siervos de Cristo. De esta manera, mis queridos hermanos, acerquémonos esta tarde con confianza, con seguridad y con convicción a las parábolas del Rey, que nos enseñan que su reino crecerá más allá de lo que pensamos. Su extensión abarcará no solo el 25%, abarcará toda la tierra, y su impacto y significado será tan profundo que estará presente en medio de cada reino terrenal, hasta que el último súbdito del Rey Jesucristo sea hallado y sea encontrado, sea convidado a completar el reino de nuestro Señor Jesucristo. El título, mis queridos hermanos, para el mensaje de esta tarde es el inexorable crecimiento del reino de Cristo. El inexorable crecimiento del reino de Cristo. Vamos a aprender, mis queridos hermanos, que su reino inició, como lo relata el Señor Jesús en la parábola, de una forma insignificante, pero su crecimiento será vasto, colosal, apoteósico, inconmensurable y monumental. Pues una sencilla muestra de ello, mi querido hermano, es nuestro tiempo, nuestro contexto. Hagamos un poquitico de cuentas. 20 siglos han pasado, mis queridos hermanos, y el reino de Cristo sigue su crecimiento inexorable. Comencemos, por favor, mis queridos hermanos, con el primer punto. Por favor, vayamos a Mateo 13, 31 al 32. Es nuestro primer punto. Y lo vamos a llamar de una forma muy sencilla, el inicio del reino de Cristo. El inicio del reino de Cristo. Mateo 13, 31. Por favor, sigan en sus mentes la lectura. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Mire de nuevo, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es. El reino de los cielos es
Contemplemos, por favor, mis queridos hermanos, dos asuntos explícitos que ha dejado claro el evangelista Mateo respecto al reino de Dios. En primer lugar, el Mesías ha enseñado que su reino, o si quiere póngalo ahí entre paréntesis, el Mesías enseña su reino, y póngalo entre paréntesis, siembra. Esto ya nos lo ha mostrado el Señor Jesucristo antes de iniciar las parábolas. Mire por favor Mateo 4:17. Vaya a su Biblia y mire Mateo 4:17. El Mesías enseña su reino, o póngalo entre paréntesis, siembra su reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Su reino no es físico, su reino es espiritual, su reino es accesible para los que se arrepienten, no para los que son judíos. Para los que se arrepienten. Mire ahí el verso 18, en Mateo 4, 18 y 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Su reino requiere arrepentimiento, y su reino es de pocos sabios, es de pocos doctos, es de pocos nobles. La gran mayoría de sus discípulos, hombres sencillos, comunes, con poca o nula educación, que lo más sabio que pudieron hacer ellos fue escuchar y seguir al Rey. Su reino, mi querido hermano, el reino que el Mesías ha estado sembrando, es un reino de mansos. Mire por favor el Sermón del Monte. Es un reino de pacificadores. Mire por favor Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El reino que el Mesías ha estado sembrando es de siervos que van a sufrir. Mire Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino que el Señor Jesucristo ha estado sembrando, mis queridos hermanos, exige una justicia en Cristo y no una justicia propia. Mire por favor ahí Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Mesías ha sido claro, mis queridos hermanos. Ha estado sembrando su reino. Lo ha estado enseñando. Ahora, una segunda cosa que nos deja Mateo claro es que el reino del Mesías está delimitado, está marcado. O también póngalo ahí entre paréntesis, el campo del reino del Mesías. Inicialmente, ¿dónde debe iniciar? Mire por favor Mateo 10, mi querido hermano y mi querida hermana. Mateo 10, versículos 5 al 7. El Mesías delimita su reino, Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Rey es claro, mis queridos hermanos, que primero
debe encontrar a los miembros de su reino que están en medio de su propia nación. El rey dice que habrán muchos judíos que no van a entrar al reino. Mire ahí Mateo 10:14, por favor. Mateo 10:14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Esto qué nos muestra? El reino de Dios no es exclusivamente hebreo. Mire por favor, querido hermano, Mateo 8:10. Mire por favor de nuevo Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló. Al oír la fe del centurión, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto lo dijo el centurión romano. Y agrega el Señor Jesús, verso 11, Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De nuevo, mis queridos hermanos, el eco del huerto del Edén, el eco del plan original de Dios. Su reino es de judíos, pero no de todos los judíos. Y su reino es también de gentiles. Conclusión hasta acá, mis queridos hermanos. Mateo nos ha dejado claro, primero, el Mesías ha enseñado su reino, es decir, ha sido el sembrador. Inicialmente el Mesías lo ha hecho. Segundo, mis queridos hermanos, el Mesías delimita su reino, primeramente en medio de los judíos y luego en medio de los gentiles. Es decir, queridos hermanos, el reino de Dios es mixto. El campo del reino de Dios es toda la tierra, es todo el mundo. Con esto claro, por favor, miremos de nuevo Mateo 13:31, queridos hermanos. Mateo 13:31. De nuevo, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Teniendo en mente, mis queridos hermanos, lo que Mateo ha registrado acerca del reino de Dios, podemos inferir, deducir y afirmar sin temor a equivocarnos que el sembrador que tomó la semilla de mostaza y la siembra es el mismo sembrador de la parábola del trigo y la cizaña y el mismo sembrador de la parábola del sembrador. Pregunto, ¿quién? ¿Quién más, hermanos, que nuestro Rey Jesús? ¿Quién más, querido hermano y querida hermana, que es nuestro Rey Jesús, el sembrador? Esto hace justicia con lo que hemos escuchado en sus discursos previos. Recordemos el Sermón del Monte, el segundo discurso hacia sus discípulos y ahora en este discurso, especialmente para sus discípulos y públicamente para los incrédulos judíos en parábolas. De nuevo, mi querido hermano, Mateo 13, versículo 32a. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Esta afirmación, queridos hermanos, de nuestro Señor Jesús nos ayuda a mirar dos asuntos importantes. Primero, ¿cuál es el tamaño del reino? ¿Cuál es el tamaño del reino? Nuestro Rey Jesús es claro, nos advierte que la semilla de mostaza es la más pequeña. Aquí cabe la comparación
con el tamaño del reino. Por eso vamos a mirar el tamaño del reino. Y quiero por favor que busquen su Biblia Deuteronomio, querido hermano. Deuteronomio 6, 6 al 7. Vamos a mirar el tamaño del reino. Pero antes de mirar el tamaño del reino, queridos hermanos, miremos el tamaño de la nación hebrea. Deuteronomio 6, 6 al 7. Aquí está Moisés. Él se está recordando de nuevo a los hebreos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Subraye, ¿perdón? Deuteronomio, 7, 6 al 7. Gracias, mi hermano. Deuteronomio 7, 6 al 7. Verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por favor, subraye la parte final. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Moisés les está recordando a todos los hebreos que Dios los escogió y los sacó con mano poderosa de Egipto para que sean un pueblo santo para Dios. También Moisés dice en el verso 7 que Dios los escogió siendo un pueblo muy pequeño. Muy pequeño, el más pequeño en medio de todos los pueblos de la tierra. La nación hebrea fue escogida por amor de Dios mismo, siendo la nación hebrea una de las más pequeñas. Pero queridos hermanos, Deuteronomio 7:6 deja claro que toda la nación hebrea debía ser un pueblo ¿qué? Santo. Un pueblo santo. Y si leemos hasta Josué, el último versículo de Josué, ahí nos dice que todo Israel le sirvió a Josué y siguieron los preceptos y mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasó después de Josué? Llega Jueces. 400 años de oscuridad, perversidad, desobediencia, dejando claro que todo el pueblo hebreo no eran hijos de Dios. Así podemos considerar ahora, mis queridos hermanos, el tamaño inicial del reino de Dios con esta comparación. Si la nación de Israel era la más pequeña de la tierra, ¿cuánto más el reino de Dios? Si la nación de Israel era la más pequeña de la tierra, ¿cuánto más el reino de Dios? Entendiendo que el reino de Dios solo se compone de los verdaderos israelitas temerosos del Dios del pacto. En consecuencia, querido hermano y querida hermana, el tamaño del reino de Dios o el reino de Cristo es muy, pero muy pequeño. Y en el tiempo y el contexto de nuestro Señor Jesucristo, es preciso la parábola que usa el Señor Jesucristo en comparación a la semilla de mostaza. Es muy pequeño. De nuevo, por favor, vaya de nuevo a Mateo 13, 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. Por favor, de nuevo, leamos teniendo el tamaño tanto de la nación judía como el tamaño del reino de Dios. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo,
el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña de todas las semillas. El reino de Cristo, el reino de Dios, inició claramente con su predicación, con sus señales y con sus verdaderos seguidores o sus verdaderos discípulos. Inicia en el campo de Israel, sin ser toda la nación de Israel miembros del reino de Cristo. Pues es evidente que las parábolas que nuestro Señor Jesús ha promulgado solo serán recibidas, atendidas, creídas por ¿quiénes? Únicamente por los discípulos, únicamente por los verdaderos creyentes, únicamente por los verdaderos siervos de Cristo. Y no por las multitudes religiosas, llenas de ¿qué? Incredulidad, necedad y perversidad. Pero esta semilla, mis queridos hermanos, esta semilla, este reino es pequeño, pero su crecimiento, como ya lo advertimos en la introducción, su crecimiento es inevitable. Su crecimiento es abismal. Su crecimiento, mis queridos hermanos, es monumental. Así, por favor, avancemos al segundo punto. El crecimiento inevitable del reino de Cristo. El crecimiento inevitable del reino de Cristo. Fíjese, por favor, en Mateo 13, versículo 32b. Pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. De nuevo, el Señor Jesús es claro en su parábola. Hay un crecimiento. Entonces no miremos mucho los detalles. Hay un crecimiento, un enorme y un monumental crecimiento. Y es importante, mis queridos hermanos, observar el crecimiento del reino, el crecimiento del reino del Señor Jesucristo. Miremoslo primeramente en medio de la nación del rey. El reino de Cristo inicia con el rey, sus señales, sus milagros, sus seguidores. Pero el reino de Cristo, mis queridos hermanos, si nos fijamos muy bien en los evangelios, no es muy grande hasta antes de la muerte de Cristo. Es pequeño. Pero ¿qué pasa después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo? ¿Qué sucede? Por favor, vaya a Hechos, capítulo 2. Basta recordar el día de Pentecostés, donde viene formalmente Dios Espíritu Santo sobre la iglesia de Cristo. Mire por favor Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Está predicando Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué sucede con los oyentes? Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire por favor el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron formalmente 3,000 personas. El reino de Dios, su iglesia empieza a crecer en muchos lugares de Israel. Ahora consideremos el crecimiento del reino de Dios en medio del campo de los gentiles. Lucas, en el libro de los Hechos, mis queridos hermanos, registra cómo el reino de Dios se va extendiendo según el plan de Dios, en medio de los gentiles. ¿Y cuál es la evidencia de su crecimiento?
todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento a diferentes iglesias. Pero solamente miremos Romanos 1:16, mi querido hermano y mi querida hermana. Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El crecimiento, mis queridos hermanos, avanza. El crecimiento, mis queridos hermanos, es inevitable. Y mire cómo lo reduce el Señor Jesucristo en la parábola de Mateo 13:33. En una sola parábola, como explica el crecimiento inevitable de su reino. Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Es interesante el único buen uso de la levadura que da acá el Señor Jesucristo, y lo da el mismo Señor Jesucristo, que compara la levadura con el crecimiento de su reino. Mateo inserta esta parábola enseguida de la parábola de las semillas de mostaza, porque va a resaltar lo mismo, mi querido hermano, va a reafirmar lo mismo, lo va a dejar claro, que el reino de Cristo tiene un crecimiento inevitable, inexorable. Dice que la levadura en medio de la harina leuda y fermenta toda la masa. La levadura en medio de la harina cumple su proceso de fermentación cuando toda la masa está impregnada de este hongo que es la levadura. De nuevo, el Señor Jesucristo asegura que el reino de Dios llegará a todos los lugares donde están sus escogidos, donde están los pecadores que se han de arrepentir al escuchar el llamado del Rey. Al escuchar, queridos hermanos, las buenas noticias de redención por gracia en la persona del Señor Jesucristo. Mire por favor, hermano y hermana, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el tiempo, mi querido hermano y mi querida hermana, en el tiempo de los apóstoles, lo último de la tierra era España. Y aunque no podemos afirmar si Pablo pudo llegar hasta allí o otro discípulo llegó allí, sí podemos asegurar que allí llegó el Evangelio. Mire por favor, querido hermano, Romanos 15:24. Romanos 15:24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Hasta lo último de la tierra en el tiempo de los apóstoles era España. En consecuencia, mi querido hermano y mi querida hermana, el crecimiento del reino de Dios, de su iglesia, de su dominio sobre sus redimidos, es hasta el fin del mundo. Y la historia tiene registrado ese constante crecimiento del reino de Cristo, que jamás, querido hermano y querida hermana, jamás se ha detenido, ni jamás se detendrá. De nuevo, su crecimiento es inevitable. Mire, querido hermano, la iglesia primitiva. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva? El reino de Dios se desarrolló en medio de un duro sufrimiento, aflicción y persecución. Ahora intentemos mirar el reino de Dios en la iglesia medieval.
nos quedamos asombrados, en donde los hijos del reino estaban en medio de la cizaña. Y no es fácil hacer la distinción, pero el reino de Dios seguía avanzando. Nos apasionamos por el reino de Dios cuando lo vemos su desarrollo en medio de la reforma protestante, en donde se pudo distinguir claramente el verdadero trigo al volver nuevamente a las escrituras como regla y estándar del reino de Dios. Y por último, querido hermano, medite ahora y medite detenidamente y profundamente en la iglesia moderna. ¿Usted cree, querido hermano, que el reino de Dios está presente en todo el mundo después de haber pasado 20 siglos? ¿Ha podido hacer alguna investigación al respecto? Se estima que aún no hay ninguna presencia oficial en 40 países del mundo de iglesias evangélicas bautistas. No hay ningún registro. Ahora, un poco más cerca. ¿Será que el reino de Dios ya está en toda nuestra nación, queridos hermanos? En nuestra nación colombiana hay 115 comunidades indígenas, según el DANE, año 2018, de las cuales solo 40 tienen la Biblia en su idioma. Les pregunto, queridos hermanos, ¿y qué decir de todos los municipios de nuestra nación donde no hay ninguna iglesia cristiana? Ahora pensemos un poco más en nuestro contexto. Queridos hermanos, hace 20 años, ¿cuántos seminarios reformados habían? Hoy, preguntémonos, ¿cuántos seminarios bautistas reformados hay? ¿Sí me están entendiendo, mis queridos hermanos, la consecuencia del crecimiento del reino de Dios? Hay bastante lugares donde tiene que llegar el reino de los cielos. ¿Por qué requerimos, mis queridos hermanos, seminarios? ¿Se han preguntado por qué? Requerimos desesperadamente la capacitación de los hombres de Dios para que tengan iglesias de Cristo y no iglesias de hombres que se acaban porque no saben enseñar la Biblia. ¿Cómo ve usted, hermano, el reino de Dios aquí, en nuestra iglesia local? ¿Cómo lo ve, querido hermano? En nuestra iglesia local, por la gracia de Dios, llegan personas nuevas. Es una bendición muy grande. Llegan personas nuevas. ¿Y a cuántas de ellas nos hemos acercado para seguirles hablando de ese reino que es real, que es visible? Porque somos ustedes y yo. Somos los que somos parte de ese reino. En nuestra iglesia, mi querido hermano, hay muchos asistentes por varios años que aún no se han hecho miembros del reino visible de Dios, de la membresía. Ahora usted miembro, que es súbdito, es la representación del reino de Dios. Muchos de ustedes, queridos hermanos, no están cumpliendo con su papel de miembros del reino de Dios. Muchos de ustedes, queridos hermanos, no están comprometidos con su iglesia. Muchos de ustedes, queridos miembros, solo están acá el día de la asamblea, que es cada 3 meses, si es que no se les cruza con una fecha especial de su familia. A los demás miembros ya los hemos exhortado, queridos hermanos. Los hemos exhortado porque no están acá en la iglesia.
O sea, eso es lo que tenemos, mis queridos hermanos, que estar pensando en consecuencia de ser parte del reino de Dios. Hermanos, hermanas, queridos discípulos de Cristo, apreciados siervos del reino de Cristo, ¿ha podido identificar más necesidades de las que panorámicamente pude advertir? ¿En cuántas de ellas va a tomar decisiones ya, querido hermano? No elija una, no. ¿En cuántas de ellas, mis queridos hermanos? No seamos irresponsables, negligentes, ni perezosos. Antes bien, seamos como Pablo, fervientes en acciones concretas, en tener el inmenso privilegio de cooperar con el inexorable crecimiento del reino de Cristo, el cual crece, querido hermano, con o sin usted. El reino de Dios crece con o sin usted. Se murió el Señor Jesucristo y siguió creciendo con los apóstoles. Se murieron los apóstoles y siguieron creciendo. Se murieron los grandes padres de la iglesia y siguieron creciendo. Entonces, querido hermano, el reino de los cielos va a crecer con o sin usted. El asunto, mi querido hermano, es, si usted y yo decimos y proclamamos que somos trigo, entonces no nos portemos como cizaña, pues sabemos dónde termina la cizaña. Para terminar, mis queridos hermanos, termino con dos reflexiones más. De nuevo, mire por favor, querido hermano, Mateo 13:13. Mateo 13:13. Perdón, 13:33. 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Quiere mirar, mi querido hermano, el cumplimiento de la realidad de esta parábola? Mire por favor, querido hermano, Apocalipsis 7, 9 al 10. Apocalipsis 7, 9 al 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, mis queridos hermanos. Querido hermano, una virtud de la Biblia, una virtud de usted y yo que somos parte del reino de Dios, es que ya sabemos cómo termina la historia. Ya lo sabemos. Ya conocemos el final. Por lo tanto, comprométase más decididamente con el crecimiento del reino de Cristo. Aquí, en medio de nuestra iglesia local. No importa si hace poco. No importa. Lo importante es que haga algo, querido hermano. O si hace mucho, amén. Alabado sea porque sirve mucho. Lo importante es que haga todo lo posible por el crecimiento del reino, tanto en su vida como aquí en su iglesia local, querido hermano. De nuevo, por favor, mire Apocalipsis 7:10, la segunda aplicación. Apocalipsis 7:10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Querido hijo que está ahí sentado en la silla, apreciado asistente, piense por estos 10 segundos, ¿usted cómo quiere clamar? ¿Usted quiere clamar en el cielo en adoración a su Creador? ¿O usted quiere clamar en el infierno por su
incredulidad. ¿Cómo quiere mirar a Dios después de que usted muera? ¿Como salvo en el seno de Abraham? ¿O como condenado junto a Satanás y los demonios? De nuevo, querido hijo, querido asistente, adulto, crea, arrepiéntase, apresúrese, pues aún siguen habiendo buenas noticias. Hoy, Cristo, el Rey, sigue salvando, sigue convocando siervos a su reino de gracia. ¿No tiene fe? Ruegue por la fe. Ruegue por su alma, querido amigo, querido hijo. Ruegue por su alma con fe en Jesucristo y de seguro Dios le responderá. Le pido por favor que oremos para terminar. Santo Señor, Santo Rey, estamos delante de ti, amado Padre Celestial, con un inmenso agradecimiento porque nos has hecho parte de tu reino, porque la iglesia, mi Padre Celestial, son las puertas a tu reino. Gracias, mi amado, oh Señor, porque nos has permitido en esta tarde recordar y hacer memoria el crecimiento que ha tenido el reino de tu Hijo desde ya hace 2000 años. Santo Padre, te alabamos porque nos has alcanzado a nuestra nación y te rogamos porque nos des diligencia, mi Padre Santo, en continuar el trabajo que tú nos has encomendado, amado Señor, a cada hijo tuyo conforme a su capacidad. Santo Padre, ayúdanos a todos los miembros de nuestra iglesia a ser diligentes, prontos, trabajadores, presurosos, apasionados por tu gloria, por tu reino, por tu iglesia, sin queja, con gozo, con alegría, amado Señor. Nos has salvado de las tinieblas y nos has dado, mi Padre Celestial, una familia. Nos has dado un Salvador y nos has hecho parte de ti. Santo, oh Señor, te alabamos porque somos parte de ese reino que jamás, mi Padre Celestial, terminará y siempre perdurará. En el nombre de Jesús, amén.